Mi nombre es Carolina León, soy residente de segundo año de inmunología en el Hospital de Niños de Ricardo Gutiérrez y les voy a hablar de la inmunología en el síndrome de Down. Sí, sé por dónde apuntar. Bueno, el síndrome de Down es un trastorno genético resultado de la presencia de una copia total o parcial extra del cromosoma 21. Y esto lleva a características típicas que podemos observar. Se produce por trisomía del cromosoma 21, como dije. En la mayoría de los casos es por no disyunción en una de las gametas, pero también puede ser por otras razones como translocaciones. La incidencia mundial es 1 en 700 recién nacidos vivos y en Argentina es 1 en 670. Tiene unos 258 genes. La presencia en una triple dosis de alguno de ellos explica ciertos fenotipos, pero en general no se sabe cómo esta triple copia lleva a la clínica observada. Las manifestaciones clínicas generales, que son las más conocidas, son retraso cognitivo variable, que no depende solo de la genética del individuo, cardiopatías congénitas que afectan al 50% de ellos, mayor incidencia del síndrome de Alzheimer de inicio más temprano, hipotonía muscular y hiperlaxitud articular. Pero las características clínicas relacionadas con el sistema inmune son las que nos conciernen hoy y tienen mayor incidencia de malignidad hematológica, autoinmunidad e infecciones. Gracias a los avances de la ciencia, la expectativa de vida de estos individuos fue aumentando con el tiempo y actualmente es de más de 50 años, pero siguen teniendo una alta tasa de morbi-mortalidad. Ahora voy a describir un poco más esto. En cuanto a la malignidad, los tumores sólidos no son muy comunes en estos pacientes, sí tienen mayor incidencia de malignidad hematológica, en especial 10 a 20 veces más probabilidad de tener leucemia aguda y sobre todo leucemia megacardioblástica aguda, que es de peor pronóstico en estos pacientes. En cuanto a la autoinmunidad, tiene mayor incidencia de diabetes tipo 1, hipotiroidismo o tiroiditis, enfermedad celíaca y otras como artritis reumatoidea y vitiligo, pero son menos frecuentes. En cuanto a la diabetes tipo 1, tienen unas 4 veces más probabilidad de padecerla y en general es de inicio más temprano que la población general. En cuanto a las tiroiditis, el Hashimoto es la autoinmunidad más común en estos pacientes. En niños la prevalencia es de 7 a 66% y el hipertiroidismo es mucho menos frecuente. Y en cuanto a la enfermedad celíaca, la prevalencia es de 0 a 18,6% en síndrome de Down versus el 1% de la población general y en Argentina es de 3,6%. Debido a esta alta incidencia de autoinmunidades, la SAB tiene recomendaciones para el screening de tiroiditis y de enfermedad celíaca. Para la tiroiditis se recomienda mínimo cada 2 años medir los anticuerpos y la TSH. Y en cuanto a la enfermedad celíaca, la serología, no hay consenso a nivel mundial, pero ellos recomiendan cada 2 o 3 años o cuando haya síntomas. Y el DQ2, DQ8, que son alelos que hablan de predisposición genética para contraerla, como este es un grupo de riesgo, tiene utilidad su determinación. Bueno, hay muchas hipótesis de por qué tienen mayor incidencia de autoinmunidad estos pacientes. Una de ellas surge de la presencia del gen aire en el cromosoma 21. ¿Y cómo es esta relación? Sabemos que hay antígenos que solo se expresan en ciertos tejidos. Los linfocitos T maduran en el timo y en la médula sufren el proceso de tolerancia. Si reconocen antígenos propios, van a ser eliminados para evitar que hayan linfocitos autorreactivos. Para eso es importante que estos tejidos específicos de ciertos tejidos se expresen en la médula. Ahí entra en juego el gen aire, que es un factor de transcripción que estimula la expresión de estos antígenos específicos de periferia en la médula del timo. ¿Qué pasa en el síndrome de Down? A pesar de una triple copia de este gen, hay menos expresión, hasta un 50% de la expresión del gen aire. Por ende van a salir más linfocitos autorreactivos a circulación y esto nos va a llevar a autoinmunidad, sobre todo a tejidos periféricos, como es el caso del Hashimoto y la diabetes tipo 1. Hay muchas hipótesis, hay muchos tipos de autoinmunidad, pero bueno, esto es una de las hipótesis. No hay datos estadísticos de Argentina sobre las afecciones del síndrome de Down, pero en el año 2013, la Asociación de Síndrome de Down República Argentina encuestó a 144 familiares de pacientes con síndrome de Down, sobre muchos temas, pero uno de ellos fue las afecciones en la salud. Y esto
nos muestra que el hipotiroidismo afecta a casi tantas personas como las cardiopatías y es la autoinmunidad más frecuente. Y en cambio la celiaquía y la diabetes y el hipertiroidismo afectan a muchas menos personas. Hasta ahí autoinmunidad. En cuanto a la mayor incidencia de infecciones que sufren, vemos que las infecciones respiratorias a repetición son la principal causa de consulta al médico en edad temprana, hasta los 5 años. Y estos pacientes infectados con síndrome de Down tienen mayor tasa de entrada a la UTI y con estadías más largas. Esto se debe a que las infecciones tienen un peor progreso, suelen llegar a sepsis, y los pacientes infectados que llegan a la UTI con síndrome de Down tienen hasta un 30% mayor tasa de mortalidad. Y si no es mortal, pueden dejar secuelas irreversibles. ¿Cómo son estas infecciones? Las más importantes son las neumonías recurrentes. Es la primer causa temporal de consulta al médico del tipo infeccioso y de hospitalización. Y como la sufren a repetición, es la principal causa de bronquiectasias, que es una dilatación irreversible de los bronquios. En cuanto al virus incisional respiratorio, los afecta especialmente a esta población. Se hizo un metaanálisis y se concluyó que ser síndrome de Down es un factor de riesgo independiente para contraer bronquiolitis por este virus. Y también sufren otitis media recurrente, que lleva a la pérdida de la audición de los individuos que la sufren en un 50% de los casos. Además de estas, tienen mayor incidencia de tos ferina y de infecciones periodontales. Ahora vamos a ver por qué sufren más infecciones que la población general. Y para esto hay factores no inmunes y factores inmunes. En los no inmunes tenemos, el reflujo gastroesofágico, que puede llevar a la inhalación de jugo gástrico y la inflamación de las vías aéreas, las anormalidades en las vías aéreas que nos lleva a un incorrecto clearance de las secreciones y anormalidades del oído, que lleva a la acumulación de líquido en el oído. Y en cuanto a los factores inmunes, tenemos la pobre quimiotaxia de los neutrófilos y una respuesta inmune inadecuada. Esta respuesta inmune inadecuada es la que vamos a intentar analizar ahora. Para eso, un breve repaso del sistema inmune. Clásicamente se le divide en inmunidad innata, que suele ser más rápida, e inmunidad adaptativa, que en principio es más lenta, pero tiene la característica esta adaptativa de generar memoria inmunológica. Esto quiere decir que ante una reentrada del antígeno va a reaccionar más rápido. ¿Y cuáles son las alteraciones que vemos en el síndrome de Down? Bueno, se pueden alterar los neutrófilos, que hablamos de la pobre quimiotaxis, los linfocitos y los anticuerpos. En primer lugar voy a analizar las alteraciones en los linfocitos. Los individuos con síndrome de Down pueden tener linfopenia T, B y NK. En cuanto a la T, se observa linfopenia T a todas las edades, que aunque es importante en los primeros años, suele acercarse a los valores normales con el tiempo. En cuanto a los NK, vemos un aumento porcentual, pero en valores absolutos están disminuidos. Y los linfocitos B es la población más afectada. Se ve linfopenia B, pero no recupera con el tiempo. Y además de todo esto, se observa la ausencia de la expansión linfocítica normal del primer año de vida, que ocurre después del nacimiento ante el encuentro con antígenos del medio ambiente y las vacunas. Esto nos va a sugerir una respuesta alterada a los antígenos. Vamos a analizar cada una de las poblaciones. Primero el linfocito T. Y para eso vamos a repasar un poco la ontogenia T. Los linfocitos T se originan en la médula ósea, donde salen como timocitos, y de ahí van al timo a madurar, como había dicho antes. Acá van a madurar su receptor del linfocito T y sus correceptores, y además de eso van a sufrir el proceso de tolerancia. Y van a salir a circulación como linfocitos T naive. Si expresan el CD8 van a ser los linfocitos T citotóxicos, y si expresan el CD4 van a ser los linfocitos T helper. Van a recorrer los órganos linfáticos secundarios y si se reencuentran con su antígeno se van a activar, van a proliferar y se van a diferenciar en linfocitos efectores o linfocitos T de memoria. Estos linfocitos CD8 o CD4, naive, memoria y efectores
forman las subpoblaciones del linfocito T que nosotros podemos analizar en el laboratorio. El síndrome de Down sufre alteraciones en todo este proceso. Primero voy a hablarles de las alteraciones en el timo. El timo de los síndrome de Down es anormal, tienen un menor tamaño, una estructura normal, menos timocitos porque salen menos de médula ósea y un microambiente alterado proinflamatorio con mayor expresión de TNF-alfa e interferón gamma. Bueno. Y además, ahora voy a hablar de las alteraciones en estas subpoblaciones que les había mencionado antes. En el síndrome de Down se afecta sobre todo los CD4 helper. Tenemos linfopenia CD4 y sobre todo esa expensa de los naive, que pueden llegar a un 50% del valor normal. Los CD8 no se ven alterados en general y sí aumentan una subpoblación que son los gamma delta, que es una población más inmadura y que en la población general aumenta consecuencia de infecciones recurrentes. Pero yo dije que aunque alcanzan un valor normal con el tiempo, estos linfocitos maduraron en un timo que es anormal por toda la vida. Y además hay una pobre expansión de los linfocitos en el primer año de vida. Esto nos habla de una alteración en la funcionalidad de estos linfocitos. Y esto lo podemos ver en el laboratorio analizando la expansión que sufren luego de un estímulo antigénico. ¿Y qué se observa en el síndrome de Down? Justamente una menor proliferación con la estimulación in vitro. Y esto nos habla de una alteración en la funcionalidad de los linfocitos T. Bueno, en cuanto a los NK, es más cortito, en circulación podemos ver dos poblaciones sobre todo. La minoritaria son los inmaduros o CD56 Bright, que tienen mayor poder proliferativo, y la población mayoritaria son los CD56 DIM, que tienen mayor actividad citotóxica. ¿Qué pasa en el síndrome de Down? Aumentan los inmaduros y disminuyen los que tienen actividad citotóxica. En cuanto a los linfocitos B, también un repaso de la ontogenia. Se originan en médula ósea y sufren la mayor parte de su maduración en médula ósea y salen con un receptor de linfocito B maduro. Terminan su maduración en el vaso, de donde salen como naive, pero acá hay una diferencia entre si el antígeno es polisacárido, si es polisacárido se puede activar directamente el linfocito B y se va a proliferar y se va a diferenciar en plasmocito, que es el efector, y el linfocito B de memoria, que en principio es pre-switch, pero cuando madura su receptor va a ser el switch de isotipo y se va a llamar post-switch. En cambio, si el antígeno es proteico, necesita la ayuda de los CD4 para activarse. Bueno, se activa y pasa a ser el plasmocito, pre-switch o post-switch de memoria. En síndrome de Down se observa una leve disminución de los naive, pero sobre todo la población más afectada son los memoria. Y en particular, esta afectación de la memoria lo que nos habla es que ante un reencuentro con el antígeno va a haber menos linfocitos de memoria que puedan responder y va a haber una pobre respuesta. Sobre todo se afecta la respuesta a polisacáridos en los síndromes de Down. Entonces, para resumir las poblaciones, porque ya los perdí, para el linfocito T tuvimos una linfopenia CD4, sobre todo los naive. Y además suelen recuperar con el tiempo, pero recordemos que maduraron un timo normal, entonces su función, aunque en cantidades T normales, su función puede estar alterada. En cuanto a los NK, disminuyen las citotóxicas, y el linfocito B es la población más afectada, y hay disminución de todas sus subpoblaciones y no recuperan con el tiempo. Recordemos que además de los linfocitos, que es la inmunidad celular, se afecta también la inmunidad humoral, que está, en este caso va a ser alteraciones en los anticuerpos. En el síndrome de Down vemos alteraciones en la IgG, A y M y en las subclases de IgG. En cuanto a las GAM, tienen aumento de IgG e IgA, pero hay disminución de la IgA salival. Esto está relacionado con las infecciones periodontales que yo les dije que sufren con frecuencia. Y en cuanto al IgM, hay disminución a partir de la adolescencia. En cuanto a la subclase de IgG, vemos aumento de IgG1 e IgG3, que son específicas a antígenos proteicos, y hay disminución de IgG2 y 4, que son específicas a antígenos polisacáridos. Pero, ¿qué pasa con la función de estos anticuerpos?
y la cantidad. La respuesta a estos antígenos, a los antígenos se puede medir viendo los títulos de anticuerpo por ELISAs. Si el antígeno es polisacárido o proteico va a ser diferente. Si es polisacárido, la respuesta se evalúa con los títulos a vacuna al neumococo 23 valente con 23 serotipos o la medición de isomaglutininas. Si son proteicos, la respuesta se suele evaluar o luego de la vacunación con antitetánica o luego de la infección como es la varicela. El síndrome de Down se ve alterada a ambos tipos de respuesta. En el caso de los polisacáridos, recordemos que hay disminución de los linfocitos B de memoria. Esto quiere decir que hay una pobre respuesta a la vacunación. La falla de respuesta a este tipo de antígenos da una entidad llamada falla de respuesta a antígenos polisacáridos que tiene como característico las infecciones a repetición por neumococo que sufren estos pacientes. En cuanto a los antígenos proteicos, recordemos que hay disminución de los CD4 helper que ayudan hacen cooperación con el linfocito B para activarlo. Y como están disminuidos, vemos una disminución de los linfocitos B a estos antígenos. Y esto da una menor respuesta a vacunas como la polio oral, la pertusis celular, que ya les dije que sufrían toferina a repetición, y la antitetánica, que es como la solemos medir nosotros en el laboratorio. Pero en estos pacientes se vio que si se les da un booster de las vacunas, la respuesta que logran es semejante a la población general. Pero ¿qué pasa? Los linfocitos B de memoria mueren rápidamente luego de responder y bajan los títulos de anticuerpo. Entonces se habla que los síndromes no tienen una incapacidad de mantener una buena respuesta. Y bueno, para resumir los que les tiré así, tenemos una disminución de los linfocitos CD4, que son los helper, una menor cooperación entre los linfocitos T helper y los linfocitos B, por ende se van a activar menos, va a haber disminución de linfocitos B de memoria y va a haber una deficiente respuesta a vacunas. Esto nos va a llevar a infecciones a repetición como por ejemplo Bordetella pertussis. En el caso de los antígenos polisacáridos, tenemos una disminución de los linfocitos B de memoria, disminución del IgG2, que yo le dije que es específica para estos tipos de antígenos, una deficiente respuesta a vacunas y la entidad que había definido como falla de respuesta a polisacáridos. Y esto nos lleva a infecciones a repetición por gérmenes capsulados como el neumococo. Y bueno, para terminar, un caso clínico para ejemplificar lo que vimos de un paciente que tiene seguimiento en nuestro servicio. Se trata de un paciente de 14 años en la actualidad con un cariotipo XY más 21, sin cardiopatías y antecedentes perinatales normales. Los padres son no consanguíneos y tuvo un embarazo controlado de la madre. Y la vacunación es completa, pero consulta al servicio a los 6 años de edad por neumonías recurrentes, un episodio por mes con una internación en el último mes. Los antecedentes personales tuvo 5 internaciones desde los 15 días de vida por cuadros gastrointestinales, sepsis y neumonías a repetición. Y vemos que también se aislaron gérmenes atípicos como la pseudomonas. Y el neumococo, que ya les mencioné que los afecta mucho. Luego del alta, igualmente continuó con cuadros respiratorios, 7-8 por año de manejo ambulatorio y gastroenteritis 2-4 por año. En el laboratorio, a esta edad, a los 6 años al ingreso, observamos un aumento del IgG e IgA, y en el fenotipo linfocitario que evaluamos por citometría de flujo, vemos una disminución de los CD3 positivos, que son los linfocitos T totales, y en particular una disminución de los CD4. Y la serología para celiaquía, que también hacemos en el servicio, fue negativa. Y también observamos una disminución de los linfocitos B que marcan con CD19. Bueno, se inició un tratamiento profiláctico con TMS, que es un antibiótico, por la linfopenia CD4 y por sus cuadros infecciosos. Persistió igualmente con cuadros respiratorios, pero se perdió seguimiento al poco tiempo y volvió recién a los 12 años. Cuando volvió, seguía con neumonías recurrentes, 4 episodios por año, y acá ya se detectaron bronquiectasias bilaterales, que les dije que era la consecuencia irreversible.
y además ya vino con hipotiroidismo. El laboratorio a los 12 años vemos que la IgM ya empezó a disminuir, y que yo les dije que sucedía en la adolescencia. En cuanto al fenotipo, el CD3 ya es normal, que les dije también que aumentaba con la edad, pero el CD4 sigue disminuido. Y el CD19 también, porque no recupera con la edad. La serología sigue siendo negativa, pero lo que se observa ahora es una respuesta ineficaz a la vacuna Neuma 23, que es la de 23 valente, a 23 serotipos de neumococo. Este valor fue 6 años post vacuna y en general se evalúa 45 a 60 días por vacuna. Entonces se decide revacunarlo con la Neuma 23 y a los 45 a 60 días se le vuelve a evaluar los 23 serotipos en un solo ELISA. Ahí da un resultado de 79 microgramos por decilitro, que cae en una zona gris donde no se puede asegurar que el paciente responde bien a la vacuna. En estos casos lo que se hace es evaluar los serotipos por separado, una ELISA por cada serotipo. Para un paciente de 12 años se espera una buena respuesta en al menos el 70% de los serotipos evaluados. Para este paciente se evaluaron 6 serotipos y solo en 3 de ellos respondió bien. Entonces tuvo una respuesta del 50%, que al ser menor que 70 se diagnostica con falla de respuesta a polisacáridos. Esto ya es una entidad que requiere otro tipo de tratamiento. Se le cambia el antibiótico profiláctico a citromicina, que además es un antiinflamatorio pulmonar por las bronquiectasias que presentó. Y con este antibiótico evolucionó bien, que a veces no sucede. Y desde entonces no tuvo regurgitaciones respiratorias. Y tiene un seguimiento multidisciplinario con endocrinología y nosotros. Tenemos un laboratorio más a los 14 años porque volvió este año y vemos que no cambió mucho. Los GAM siguen iguales, la respuesta sigue siendo intermedia en esa zona gris. Los CD4 se van acercando cada vez más al valor normal y sí persiste con la linfopenia B, porque no va a recuperar. Y la serología sigue siendo negativa. En esta oportunidad sí se le pudo hacer las subpoblaciones de linfocito B, y donde vemos que tiene disminución tanto de la memoria total, el pre-switch y los post-switch. Que era lo que les había dicho. Si le hubiéramos hecho este laboratorio al inicio hubiera estado igual. Y bueno, como conclusiones, los pacientes con síndrome de Down tienen una alteración intrínseca en el sistema inmune. La misma los lleva a tener infecciones a repetición, que puede llevar a consecuencias irreversibles como son las bronquiectasias, la pérdida de la audición y la muerte. Además, la importancia que tiene esto es en las actitudes que se tendría que tener con estos pacientes, como es el caso de la profilaxis antibiótica, que no está estipulada, no se sabe, no está estudiada si serviría tener profilaxis antes de las infecciones. Y además, capaz que les vendría bien un calendario de vacunación especial para ellos, porque les dije que con un booster responden como la población general. Y además, por sus autoinmunidades, tienen que tener screening periódicamente. Y para terminar, les voy a dejar una reflexión. En las inmunodeficiencias primarias nosotros vemos una alteración genética, congénita, que lleva a una disfunción del sistema inmune, y estos pacientes pueden tener malignidad, infecciones a repetición y autoinmunidades. Y esto se parece mucho a lo que acabamos de ver para el síndrome de Down, donde tienen una alteración genética que es la trisomía 21. Si baja. Bueno. Una alteración, una difusión del sistema inmune, y los puede llevar a malignidad, como es la leucemia aguda, autoinmunidad, como es la diabetes, la celiaquía y el hipotiroidismo, e infecciones a repetición por gérmenes capsulados como el Neuma 23 o pertussis. Pero si nosotros buscamos en la clasificación de las inmunodeficiencias primarias, no vamos a encontrar nunca el síndrome de Down como una causa de inmunodeficiencia. Entonces la reflexión que les dejo es, con todo lo que vimos hoy, para ustedes, ¿no debería ser considerada una inmunodeficiencia
y cambiar la actitud que se tiene con estos pacientes, que básicamente es esperar a ver qué les pasa y actuar en base a ello. Bueno, esta es la bibliografía que consulté, que no termina más. Y quiero agradecer a mis compañeros de residencia, de servicio, y a Sofi del Central que me dio el tema para darles hoy. Muchas gracias.